Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y estamos muy felices de seguir con el libro de Hechos y vamos a leer en esta oportunidad Hechos 9 del versículo 1 al versículo 19 y dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, vamos a hablar un poco de ello. Primero vamos a recordar quién es Saulo. Hemos visto que Saulo era un perseguidor de cristianos. Es más, era quien presenció la muerte de Esteban, que murió apedreado, y él se gozaba en ello. Y al principio de este capítulo está diciendo que Pablo incluso pidió al sumo sacerdote permiso para que fuera a recorrer todas las ciudades, todas las sinagogas, y pudiera prender a los cristianos. O sea, era un capturador de cristianos, era un matador de cristianos. ¿Okay? Era un cazarrecompensa de puros cristianos. Sin embargo, Pablo, su vida no fue igual al tener un encuentro directo con Jesús. Vemos que él, mientras que estaba yendo a cumplir su objetivo, Pablo se encontró directamente con Jesús. Y quiero decirte algo: sea cual sea tus planes, sea cual sea tu vida, ¿no? Sea que hayas tenido una vida para bien o una vida para mal, como en este caso, tu vida no queda igual cuando tienes un encuentro directo con Cristo. Tu vida no va a ser igual. El Señor cambia todo, transforma todo, y transformó la vida de Pablo. A lo mejor Pablo al principio dijo: pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Quién eres?, le dijo, y el Señor dijo: yo soy a quien estás persiguiendo. Ahora tal vez tú digas: pero yo no estoy persiguiendo a nadie. Yo nunca he perseguido a Jesús, yo jamás. Pero nuestros actos antes de llegar a los caminos de Dios eran tal cuales perseguidores de Cristo, porque estábamos haciendo lo incorrecto delante del Señor y sin una mera conciencia de arrepentimiento.
Pero cuando nos topamos con Cristo, nuestra vida es transformada. Al igual que como la de Pablo fue transformada, nuestra vida es transformada. Entonces, es un primer punto que debemos ver, es un encuentro con Cristo. Es que nuestra vida jamás va a volver a ser igual. Otro segundo que podemos ver es obediencia. Primero, obediencia en Pablo, porque vemos que el Señor le dice, ve a Damasco y quédate ahí. Y Pablo, recién conociéndole, recién sabiendo de quién es Cristo, va a Damasco y se queda ahí. Y otra obediencia es de Ananías. Y yo quisiera decir algo acá. Ananías era un judío, y podríamos decir que era un judío piadoso, que era un judío al que el Señor, que servía al Señor. No es el mismo Ananías de capítulos anteriores, es otro Ananías. Sin embargo, obedece al Señor pese a que conocía quién era Pablo. Ahora pongámonos en el lugar de Ananías. Ananías ya había escuchado de Pablo, sabía que Pablo había matado a Esteban y estaba persiguiendo a todos sus hermanos. Y es más, Ananías mismo dice, Señor, pero él es un perseguidor de mis hermanos. ¿Por qué quieres que vaya a hacerle ese favor de orar? Es más, Ananías me imagino que en su mente habrá dicho, por mí que se muera. Sin embargo, fue obediente a la voz del Señor, pese a que incluso ir a donde Pablo era arriesgar su vida, porque Pablo estaba yendo a ¿qué? A perseguir cristianos. Pero Ananías fue obediente y debemos tomar este ejemplo. Un segundo punto es ser obediente aunque al principio pareciera que nos costase la vida. Seamos obedientes como este Ananías, que me imagino que incluso fue temeroso. Y otro punto, un tercer punto es amor por el prójimo aunque me desee el mal. Ananías igual fue, le habló de Cristo a Pablo y le dijo, el Señor que ya se te presentó me ha mandado a que te predique el Evangelio. Y eso es amor al prójimo, a pesar de que el prójimo me desee el mal, o a pesar que mi prójimo no tenga consideraciones conmigo. Esos tres puntos debemos tenerlo en cuenta en nuestra vida principal. Un encuentro con Cristo lo cambia todo. Debo ser obediente a la voz de mi Señor, aunque mi vida corra peligro. Y debo amar completamente a mi prójimo, predicándole el Evangelio de transformación del Señor. Cuando pasó esos tres puntos, vemos que Pablo Ananías ora por Pablo, recobra la vista, fue bautizado. Pero ahora hay algo muy interesante. Algunos, a mí me gusta verlo de esta perspectiva. Sí, sé que el Señor obra en milagros, obra en prodigios aún, pero me gusta ver que cuando hay una predicación de la palabra, la venda de los ojos es caída. Y esta es como una representación fiel a lo que representa la predicación de la palabra. Pablo era ciego, pero cuando recibe la palabra de Dios, cuando recibe esa predicación de Cristo, sus escamas se le cayeron y pudo ver. Tal vez en él fue muy literal, pero en nosotros es una forma espiritual de ver. Antes de pasar al Evangelio, antes de escuchar la palabra de Dios, pues teníamos vendas en los ojos que no nos permitían ver la realidad del Evangelio. Sin embargo, al recibir la palabra de Dios, esas vendas se nos cayeron de los ojos. Entonces tengamos esto. Un encuentro con Cristo lo cambia todo. Debo de ser obediente a la voz de Dios, aunque vea que mi vida está en peligro. Debo amar a mi prójimo, predicándole el Evangelio. Y la predicación del Evangelio hace que las vendas de los ojos se caigan. Muy bien, familia, esto fue el mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.